Hola hermanos, muy buenos días. Nuevamente aquí reunidos a través de la señal de internet, llegando a sus hogares, y gracias a Dios porque nos da esta oportunidad de poder estar unidos para alabar juntos al Señor en este día domingo. Bueno, se ha extendido más los días de cuarentena, hermanos, pero nada nos debe impedir que dejemos de alabar a Dios y demos gracias porque estamos todos juntos. ¿Y qué les parece, no? Si ahí de sus casas llame a sus hijos, a su esposa, a su esposo, a los demás familiares si es que lo hay, y para cantar juntos en este tiempo. ¿Qué le parece si cantamos este precioso himno? Maravilloso es, ¿verdad? En este tiempo, ¿no?, de prueba, qué hermoso es cantarle al Señor que Él es maravilloso. Cantamos todos juntos. Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es, maravilloso es. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla aurora que vi, maravilla que en mi alma resulta hoy cuando pienso que Dios me ama a mí. Canten juntos. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano copioso, los cielos, la luna y el sol, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué maravilloso es nuestro Dios, hermano, hermana. Disfrute este tiempo, estos días que estamos unidos como familia, ¿verdad? Y sobre todo estamos viendo cómo se mueve el poder de Dios en el mundo, ¿no? Y poniendo muchas cosas en orden, pero sobre todo su pueblo entrando en avivamiento. Cuán grande es Él, ¿verdad? Vamos a cantar este precioso himno, cuán grande es el Señor. Estamos preocupados, no olviden, el Señor es grande. Cantamos. Señor mi Dios, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Una vez más, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Hola con todos, qué gusto volvernos a encontrar en esta ocasión para que podamos continuar con el estudio de la palabra de Dios.
Estamos en una serie titulada Victoria en las batallas de la vida. Ya hemos avanzado 7 temas, hoy nos toca ver el 8º y último tema de nuestra serie, pero quisiéramos hacer un pequeño repaso de las lecciones que hemos estado tratando anteriormente. En la lección número 1, cuando estudiamos sobre Eliseo versus el rey de Siria, aprendimos sobre la batalla contra el miedo. En la lección número 2, sobre David y Goliat, aprendimos sobre la batalla contra la discriminación. En la lección número 3, vimos sobre Josué versus Jericó, donde aprendimos sobre la batalla contra los obstáculos. En la lección número 4, cuando estuvimos estudiando sobre José versus Jonás, estudiamos sobre la batalla contra la amargura. En la lección número 5, cuando estudiamos sobre David y los amalecitas, aprendimos sobre la batalla contra el desaliento. En la lección número 6, estudiamos sobre Josafat versus una gran crisis. Ahí aprendimos sobre la batalla contra las crisis. En la lección anterior estudiamos, en la lección número 7, sobre Gedeón versus los madianitas. Y ahí estudiábamos sobre la batalla contra la falta de fe. El tema que tratamos en la lección número 7 de alguna manera está relacionado con la lección del día de hoy. Usted va a encontrar el punto de coincidencia en algo. El día de hoy vamos a estudiar el tema número 8, que es Elías versus los profetas de Baal. Vaya abriendo la Biblia, por favor, en Primera de Reyes, capítulo número 18. Nuestro tema también lleva esta idea central sobre la batalla contra los ídolos. Es ahí donde está la relación con nuestro tema anterior, ídolos. Cuando estudiamos sobre Gedeón, vimos algo del tema de los ídolos. Algo mencioné sobre el tema de los ídolos. Hoy vamos a tratar un poco más extensamente sobre el problema de los ídolos en el tiempo del profeta Elías y el problema con los ídolos en nuestro tiempo actual. Nosotros como creyentes también luchamos contra los ídolos, tenemos una batalla contra los ídolos. Pero lo primero que vamos a ver en nuestro estudio, y espero que usted tenga ya sus notas impresas, que siempre las estamos enviando, por eso digo, lo primero que vamos a ver es el trasfondo de la situación. Es decir, vamos a aprender un poquito sobre el contexto histórico de aquel momento cuando Elías va a tener esta lucha contra los ídolos de aquel entonces. Y número 1, decimos en sus notas, en un desfile de reyes malos de Israel y Judá, vino uno que era peor que todos los reyes antes de él. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando del rey Acab. Acab, hermano mío, su historia se inicia en Primera de Reyes, capítulo 16, versículos 30 al 33. Ahí vamos a leer primero en esta ocasión y ahí vamos a darnos cuenta sobre la situación espiritual de este hombre, de este rey, con el cual básicamente Elías va a tener un encuentro directo a causa de los ídolos. Pero observe usted el carácter espiritual de este hombre. Primera de Reyes 16, 30 al 33 dice, sin embargo, Acab, hijo de Onri, hizo lo malo a los ojos del Señor, y observe que dice, peor aún que todos los reyes anteriores, y como si fuera poco haber seguido el ejemplo pecaminoso de Jeroboam, se casó con Jezabel, hija del rey Ecbaal de los Sidonios, y comenzó a inclinarse y a rendir culto a Baal. Se casó con una mujer que no era del pueblo de Israel, se casó con una mujer extranjera, y lo peor de todo, que esta mujer era idólatra, era una sacerdotisa, era una adoradora de Baal, era una adoradora de muchos dioses. Y versículo 32 dice, primero construyó un templo y un altar para Baal en Samaria, para complacer a su mujer, a su esposa, hizo esto. 33, luego, está hablando de Acab, luego Acab levantó un poste dedicado a la diosa Acera. Acab hizo más para provocar el enojo del Señor, Dios de Israel, que cualquier otro de los reyes anteriores de Israel. Así que
El calibre espiritual de este hombre era sencillamente que era malo, muy malo espiritualmente. Hizo muchas cosas terribles en contra de Dios. Número 2, su pecado que más resaltaba fue su adoración a ídolos. En este caso, adoración a Baal. Ahora, aquí tenemos que hacer un alto y reflexionar algo muy importante para nosotros como gente del pueblo de Dios, como parte de la iglesia. Dice, a través de la Biblia, Dios es muy claro en que sus seguidores no adoren a ídolos. Hermano, Dios ha prohibido tajantemente la adoración de imágenes. Hermano, Dios jamás en la Biblia ha permitido que su pueblo aún haga una imagen de Jehová y lo adore. No, Dios siempre ha prohibido la adoración de imágenes. Está totalmente prohibido por Dios. Dice en sus notas, hemos colocado ahí nosotros 5 puntos que son quizás los más resaltantes en la Biblia para que nos hagan pensar sobre la prohibición divina de adorar ídolos. En cada punto usted tiene los versículos donde se encuentran. No vamos a ir a cada uno, solamente los vamos a mencionar. Usted puede chequear esto en su propia Biblia luego. Primero tenemos los 10 mandamientos. El primer y segundo mandamiento, Dios prohíbe otros dioses y hacer imágenes. En la letra B dice, entrando a la tierra prometida, el Señor a Josué mandó, y Josué mandó al pueblo para que no adoren ídolos. En la letra C dice que es condenado por los profetas. Todos los profetas de Dios siempre atacaron el problema de la idolatría. Letra D, una señal de transformación genuina que encontramos en el Nuevo Testamento es el abandonar a los ídolos. Hermanos míos, si nosotros cuando aún no conocíamos al Señor, habían ídolos en nuestra vida, en nuestro hogar, tenemos que dejar esos ídolos. Muchos de nosotros antes de ser cristianos hemos sido adoradores de imágenes porque hemos estado metidos en alguna religión que adora imágenes. De repente el catolicismo romano, de repente el budismo, de repente en el hinduismo o de repente en cualquier otra religión donde habían símbolos que uno tenía que rendirle adoración, pleitesía, rezos, oraciones. Y hermanos míos, eso es condenado por Dios. Y si nosotros nos convertimos al Señor, venimos a un encuentro con Cristo, conocemos lo que dice la palabra de Dios, tenemos que abandonar imágenes, ídolos, tenemos que deshacernos de esto. Y aquí encontramos en la letra D que Pablo le va a felicitar a los de Tesalónica porque era gente que sí se había convertido a Dios y habían abandonado los ídolos. En la letra E decimos la última amonestación de Juan. Esto lo vamos a ver en un momento luego, sí que no hablamos mucho de esta amonestación de Juan. Pero en el punto número 3 dice que Dios usó a su profeta Elías para anunciar una sequía en toda la región. Este anuncio, esta sequía está en Primera de Reyes, capítulo 17. Y esta sequía cuando vino, dicen sus notas, que produjo un gran desastre para todos. Hermano, yo quiero hacer énfasis en ese todos, porque el profeta, por instrucciones de Dios, dijo, viene una sequía en toda la región y todos salieron afectados. Como dice el Señor Jesucristo, que Él hace llover sobre buenos y malos, que Dios saca el sol y el sol brilla sobre buenos y malos. Así que también ocurre lo mismo acá. Dios manda una sequía como castigo por el pecado y los creyentes, las personas temerosas de Dios que viven en esa región, también sufrieron las consecuencias de la sequía. Hermano, ¿no será algo similar lo que está ocurriendo actualmente en el mundo? ¿No será algo así? Hay un juicio divino y aún nosotros los creyentes vamos a sufrir las consecuencias. En el punto número 4 decimos, al fin llegó el momento de la verdad, cuando Elías se va a encontrar con el mismo rey Acab.
Y aquí comienza el centro de toda la situación que queremos discutir. En el capítulo 18, versículos 1 y 2, y luego nos salteamos al 16 y 21 en el mismo capítulo, dice así en la palabra de Dios. Más tarde, durante el tercer año de la sequía, el Señor dijo a Elías, preséntate ante el rey Acab y dile que pronto enviaré lluvia. Recuerde que habían pasado 3 años de sequía. Entonces versículo 2 dice, entonces Elías fue a ver al rey Acab. Mientras tanto, el hambre se hizo muy intensa en Samaria. Una consecuencia de la sequía es que no se siembra, los animales mueren, entonces hay hambre y había una tremenda hambruna en la región. Versículo 16 dice, entonces Abdías fue a decirle a Acab que había aparecido Elías, así que Acab fue a encontrarse con él. Cuando Acab vio a Elías, exclamó, así que realmente eres tú el alborotador de Israel. Y Elías le dice, yo no le he causado ningún problema a Israel, respondió Elías. Tú y tu familia son los alborotadores, porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor y en cambio han rendido culto a las imágenes de Baal. Ahora convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, a quienes Jezabel mantiene. Entonces acá convocó a todos los israelitas y a los profetas al monte Carmelo. Y ahí en el monte Carmelo llega el versículo 21, donde se presenta el reto. Este es el punto de inflexión, el reto que Elías presenta ante el rey y ante los falsos profetas ahí presentes. Recordemos que eran un total de 850 falsos profetas. ¿Cuál es el reto? Versículo 21 dice, Elías se paró frente a ellos y dijo, ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Hermanos míos, sencillamente el reto era, Elías le dice al pueblo, al rey, tenemos el problema de que ustedes adoran al Dios Baal. Bueno, yo adoro al único Dios verdadero, al Señor de los cielos. Y Elías le dice, vamos a hacer algo. Si Baal es el Dios verdadero, sírvanle. Pero si al Dios que yo adoro es el único Dios verdadero, entonces adórenlo al Dios verdadero. Ese es el reto. Y luego vemos nosotros que esto se presenta en segundo lugar en sus notas, el desafío en el monte Carmelo. Porque el monte Carmelo era el lugar donde estaban todos parados en ese momento, y es ahí donde se presenta el desafío. Número 1, acordaron una demostración de poder. Vamos a hacer algo, le dice Elías. Vamos a ver quién es el Dios verdadero, así que vamos a hacer quién se manifiesta primero. Versículo 22 al 24 dice, entonces Elías les dijo, yo soy el único profeta del Señor que queda, pero Baal tiene 450 profetas, más los 400 profetas de Acera eran 850. 23, ahora traigan 2 toros. Los profetas de Baal pueden escoger el toro que quieran, que luego lo corten en pedazos y lo pongan sobre la leña de su altar, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña del altar y tampoco le prenderé fuego. Después, invoquen ustedes el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda primero, el Dios que responda enviando fuego sobre la madera, ese es el Dios verdadero. Y toda la gente estuvo de acuerdo. Entonces, ese era el reto. Letra A, prepararían un sacrificio a ambos. Cuando hablamos de ambos es para Baal y para el Señor. B, que el Dios verdadero proveyera el fuego. Ahí está el reto. Hacemos un sacrificio. Ponemos el animal ya listo, matado, sobre el altar, sobre la leña. Pero no prendan fuego, dice. Hermano, el asunto era serio, ¿verdad? Muy serio era el asunto.
Entonces luego dice en el punto 2, los profetas de Baal fueron los primeros. Yo digo, Elías era muy caballero y le dio el primer lugar a estos hombres. Hagan ustedes primero, le dice, porque eran mayoría también. Dice Primera de Reyes 18, 25 al 29, y hermano, es excelente este pasaje porque aquí vemos la ironía con la que actuó el profeta Elías. Lea usted detenidamente conmigo, versículos 25 al 29, dice, así que Elías dijo a los profetas de Baal, empiecen ustedes porque son muchos. Escojan uno de los dos toros, prepárenlo e invoquen el nombre de su Dios, pero no le prendan fuego a la leña. Entonces ellos prepararon uno de los toros y lo pusieron sobre el altar. Después invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, gritando, oh Baal, respóndenos. Pero no hubo respuesta alguna. Entonces se pusieron a bailar, cojeando alrededor del altar que habían hecho. Cerca del mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Tendrán que gritar más fuerte, se mofaba. Sin duda que es un Dios. Tal vez esté soñando despierto o quizá esté haciendo sus necesidades. Seguramente salió de viaje o se quedó dormido y necesita que alguien lo despierte. Así que ellos gritaron más fuerte y como acostumbraban a hacer, se cortaron con cuchillos y espadas hasta quedar bañados en sangre. Gritaron disparates toda la tarde hasta la hora del sacrificio vespertino, pero aún no había respuesta, ni siquiera se oía un solo sonido. En sus notas dice, clamaron a Baal en las formas más escandalosas. Estaban gritando, su cuerpo lo cortaban, hacían de todo para que Baal les oyera. Letra B, después de muchas horas, nada había sucedido. Nada había sucedido. Yo creo que ninguno de nosotros tiene que preguntar, ¿y por qué no sucedió nada? Bueno, porque Baal es un Dios falso, es un ídolo falso. Y ahora viene, punto 3, luego le toca a Elías. Y hermanos míos, primero vemos la preparación. Versículos 30 al 35 dice. Entonces Elías llamó a la gente, vengan acá. Así que todos se juntaron a su alrededor mientras él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado. Tomó 12 piedras, una para representar a cada tribu de Israel, y usó las piedras para reconstruir el altar en el nombre del Señor. Luego cavó una zanja alrededor del altar con capacidad suficiente para 15 litros de agua. Apiló la leña sobre el altar, cortó el toro en pedazos y puso los pedazos sobre la madera. Luego dijo, llenen 4 jarras grandes con agua y echen el agua sobre la ofrenda y la leña. Una vez que lo hicieron, les dijo, háganlo de nuevo. Cuando terminaron, les dijo, háganlo por tercera vez. Así que hicieron lo que les dijo. Y el agua corría alrededor del altar, tanto hasta que colmó la zanja. Hizo que todo fuera más difícil. Elías lo hizo todo más difícil, porque a diferencia de los sacerdotes de Baal, Elías pidió que 3 veces la leña y todo el sacrificio que estaba ahí fuera no solamente rociado con agua, sino mojado y remojado. Hermano, cuando alguien moja la leña no prende, porque está mojada. Usted y yo sabemos que para prender la leña tiene que estar seca. Pero Elías dijo, mójenlo, remójenlo, échenle agua. 3 veces échenle agua. Bastante agua lo hicieron. Por eso decimos que lo hizo todo que fuera más difícil. Y número 2, lo puso todo más allá del hombre. Porque ningún hombre podría prender fuego a la leña. Y eso sabía Elías, que esto tenía que ver ya con Dios. Ningún hombre lo podría hacer. Letra B, la oración. Y aquí se ve la diferencia de cómo el creyente tiene comunicación directa con Dios. Porque nuestro Dios oye, sí oye.
Los ídolos no oyen. Así que Elías tranquilamente, versículos 36 y 37, ora así. A la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró tranquilamente, a diferencia de los adoradores de Baal. Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Oh Señor, respóndeme. Respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. Hermano, la oración de Elías tiene básicamente tres propósitos. Primer propósito, que Dios fuera glorificado. Señor, que todos sepan que tú eres el Dios único y verdadero. Número dos, que Elías fuera vindicado. Es decir, que todos sepan que Elías es profeta del Dios verdadero. Y número tres, que las personas creyeran. Todos los que estaban ahí alrededor mirando, cantidad de personas, al ver la demostración del poder de Dios, todos puedan creer en Dios. Ahora, el poder, letra C, el poder. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 38, dice: al instante, cuando Elías terminó su breve oración, una oración que le llevó unos momentos, a diferencia de los adoradores de Baal, que se la pasaron horas gritando, dice el 38, al instante, el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo, hasta lamió toda el agua de la zanja. Hermano, esto es un milagro. Dios respondiendo en el momento es un milagro. Así que número uno, decimos ahí, Dios contestó. Dios contestó. Ahí está la diferencia entre Dios y los ídolos. Número dos, quedó en claro el poder de Dios. Ahora todos ven, realmente el Señor tiene poder. El Señor es realmente el único Dios verdadero. Los ídolos, ¿qué son? Son absolutamente nada, nada. Letra D, las personas que están ahí presentes mirando lo que ocurre. Primera de Reyes 18:39. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron: el Señor, Él es Dios. Sí, el Señor es Dios. Y acto seguido, que no vamos a leer en esta ocasión, pero si usted sigue leyendo la Biblia, entonces Elías dijo: bueno, como ustedes saben que Dios es el único verdadero, agarren a los profetas de Baal. Y en ese mismo momento le dieron muerte a los profetas de Baal. Hermanos míos, Dios cuando interviene en nuestras vidas, en nuestra historia, es un Dios impresionante, porque Dios es todopoderoso. Lo tercero que vamos a ver en esta ocasión es que el desafío en cada una de nuestras vidas, porque hay un desafío, todos nosotros tenemos un desafío. Número uno, ídolos siempre compiten con Dios por nuestra atención. Ídolos siempre compiten con Dios por nuestra atención. Lo que capta nuestra atención nos capta a nosotros. Hermanos, y ahí vamos ya entrando para ir entendiendo a qué nos referimos cuando hablamos de ídolos. Como dice en la letra A, lo que capta nuestra atención nos capta a nosotros. Un ídolo es cualquier cosa a la cual acudimos en una crisis que no sea Dios. ¿Usted en qué o en quién confía que no sea Dios? Ese qué o quién se convierte en su ídolo. Puede ser, letra C, puede ser persona, lugar o cosa. Puede ser que usted tenga un ídolo que sea una persona, que sea un lugar o que sea una cosa.
puede ser. Ahora, siempre hay que recordar que el primer mandamiento en Éxodo 23 dice claramente, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y esa prohibición está dirigida a creyentes, al pueblo de Dios. 2 veces se repiten los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5. Dios 2 veces dijo lo mismo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así que, letra E, continuamente tenemos que estar alertas a las cosas que quieren ser ídolos en nuestra vida. Hermano, hermana, hay cosas, personas o lugares que están queriendo ocupar el lugar de Dios en nuestras vidas. Porque el profeta Ezequiel en el capítulo 14, versículos 3 y 4, introduce algo totalmente diferente en el concepto de ídolos. Ezequiel dice en el capítulo 14, versículos 3 y 4, que nosotros podemos levantar ídolos en nuestros corazones. Así que el concepto de ídolo bíblicamente no solo es, como nosotros lo pensamos, una imagen, un cuadro, una estatua, de repente una virgen, una cruz. Eso no solo es ídolo. Ídolo es también algo, alguien, un lugar, algo que tenemos en el corazón guardado y que ocupe el lugar de Dios. ¿Cuál es tu ídolo en tu vida? Ahora, ahí tenemos colocado el versículo de 1 de Juan, capítulo 5, versículo 21. En la Reina Valera del 60, dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Pero en la NTV la traducción es más profunda y escuche lo que dice en la NTV. Dice, queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Eso es lo que Ezequiel nos está diciendo. Cuídense de tener ídolos en su corazón. Así que, número 2, tenemos que renunciar o abandonar todos nuestros ídolos si vamos a seguir a Dios. Hermano, nadie puede seguir a Dios cargando ídolos en su corazón. Por ejemplo, si usted le da una mirada al libro de Génesis, cuando Jacob estaba volviendo con su familia, después de estar tantos años sirviendo a su suegro Labán, y él al estar regresando a la tierra prometida, la Biblia dice que él tuvo que hacer un alto en cierto lugar, pedir que todos saquen sus ídolos que tenían escondidos, y lo enterraron, lo destruyeron. Hermano, porque siempre hay una lucha dentro del pueblo de Dios por ídolos. Creyentes podemos tener ídolos guardados en nuestra vida, en nuestro hogar, en la intimidad de nuestro corazón. Pueden haber ídolos. A su momento hablábamos de 1 Tesalonicenses 1:9. Usted puede leerlo, donde Pablo dice de que fue algo sorprendente y fue un testimonio para toda la región de la provincia cuando los creyentes, la gente de Tesalónica se volvieron, dice, de los ídolos a Dios. Es que, hermanos, cuando la persona viene a Cristo, tiene que abandonar todos sus ídolos, las imágenes. En una ocasión me encontré con una persona que estábamos conversando en su casa y tenía guardada ahí una imagen de una virgencita. Y me contó y me dijo que no lo destruía porque le había costado mucho dinero. Sin embargo, luego de conversar en esa ocasión con la Biblia, entendió esta persona que así le hubiera costado muchísimo dinero, era un ídolo. Y al final de esa conversación, esta persona tomó la imagen, salimos al patio de su casa y lo destruyó. Porque no debemos de tener ídolos en el hogar y mucho menos tener ídolos en nuestro corazón. Los ídolos no nos llevan por buen camino,
Los ídolos destruyen nuestra relación con Dios y destruyen nuestra relación espiritual entre los parientes en el hogar. Así que hay que deshacernos de ídolos en nuestra vida. No podemos seguir a Dios y a los ídolos. ¿Cuál es tu ídolo? Una lucha que yo percibo en la iglesia en el siglo XXI es el día domingo, el día del Señor. Muchos creyentes en el día del Señor tienen una lucha. Se presentan otras oportunidades, otras actividades. Se presentan oportunidades para ir de paseo, para ir a la playa, para salir de viaje, para tener tiempo, dicen, de calidad con la familia. Hermanos, yo no digo que sea malo ir a la playa, yo no digo que sea malo de ir de paseo, yo no digo que sea malo ir a un evento X. El problema es que estamos rompiendo el día del Señor. Y muchas veces al hacer esto llevamos a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a un lugar que no hay palabra de Dios. Ese es tu ídolo, porque te saca de la comunión con Dios. Si uno quiere servir a Dios, tiene que abandonar sus ídolos. Letra A dice, no podemos servir a ambos. Ya el Señor Jesucristo lo había dicho cuando Él dijo claramente, nadie puede servir a Dios y a las riquezas. En el texto griego, riquezas, ahí es la palabra mamón, que es un dios, un ídolo. Y lo que Cristo estaba diciendo es, si quieres servir a Dios, no puedes servir a Dios y a los ídolos. Decídete. Letra B dice, ídolos nunca serán iguales a Dios. Ídolos nunca serán iguales a Dios. Y ahí tenemos la cita del Salmo 96, versículos 4 y 5, donde dice, grande es el Señor, es el más digno de alabanza. A Él hay que temer por sobre todos los dioses. Los dioses de las otras naciones no son más que ídolos, pero el Señor hizo los cielos. Ahí está la grandeza de nuestro Dios verdadero. Número 3, tenemos que recordar que tenemos acceso directo a Dios debido al sacrificio de Jesús en la cruz. La palabra de Dios dice en el Evangelio de San Marcos capítulo 15, versículo 38, que cuando Jesús murió en ese momento dice, y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Hermano, qué tremendo fue eso. Estaban los sacerdotes en el templo cuando en ese momento la cortina, que según el historiador judío Flavio Josefo era una cortina tan gruesa, y según dice él, que ni dos yuntas de bueyes tirándolo a diferente lugar lo hubieran podido romper. Pero aquí, en el momento que se muere el Señor Jesucristo en la cruz, en ese momento la cortina, hermanos, se rompe de arriba hacia abajo. Ahora, ¿por qué es importante ese detalle de arriba hacia abajo? Porque alguien que está arriba sobre la cortina la jaló y la rompió. Si nosotros hubiéramos estado ahí tratando de jalar, lo hubiéramos hecho desde abajo hacia arriba. Pero Dios es el que rompió la cortina. Ya no había cortina que separe, que impida la comunión con Dios. Porque en el Antiguo Testamento las personas venían a Dios por medio de los sacerdotes. Los sacerdotes eran los intermediarios entre la gente y Dios. Después de aceptar a Cristo como Salvador, podemos ir ante el trono de Dios directamente. Esa es la gran bendición que ahora tenemos. No necesito ninguna imagen para ir a Dios. No necesito ningún ídolo para ir a Dios. No necesito absolutamente nada para ir a Dios. Solamente es mi comunión con Dios. Quizás una de las cosas que Dios nos quiere enseñar en este tiempo sea eso, de que ni necesitamos cierto lugar para tener comunión con Dios. En casa podemos tener comunión con Dios. Eso ya depende de cada uno de nosotros.
En el libro de Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 22, aquí el escritor, hablando sobre el sacrificio de Cristo en la cruz, dice: así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Qué bueno, ¿verdad? Y versículo 20, por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo, a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Así que tenemos acceso directo a Dios ahora. No necesitamos ídolos, no los necesitamos para nada. Y vamos concluyendo con esta pregunta que usted tiene en sus apuntes. Dice: ¿a dónde va usted en una crisis? ¿A dónde va usted en una crisis? La respuesta es: si Dios es Dios, si Dios es Dios, vaya a Él. Si Dios es Dios, vaya a Él. Eso quiere decir de que no tenemos que ir a ídolos. Recuerde usted el reto que Elías le presentó ahí al rey Acab, a este rey pagano, y a los sumos sacerdotes paganos ahí presentes. El reto sigue siendo el mismo. En el versículo número 21 que leímos dice: si el Señor es Dios, síganlo. Y si ustedes creen que Baal es su Dios, y si Baal responde, síganlo. Pero si el Señor es Dios, síganlo a Él. Yo creo que nosotros, cristianos del siglo XXI, que conocemos a Cristo y tenemos la Biblia en nuestras manos, tenemos la plena certeza de quién es el único Dios verdadero. Pero muchas veces actuamos como si Dios no fuera el Dios verdadero. Estamos cediendo nuestro corazón a los ídolos. Queridos hermanos y hermanas, yo les exhorto a que podamos tener victoria sobre los ídolos. ¿Oramos? ¿Sí? ¿Oramos? Una vez más, Señor, nos presentamos ante tu presencia en oración. Porque la palabra que tú nos das es una palabra tan precisa, tan hermosa, tan profunda, Señor, de que honestamente tu palabra nos amonesta literalmente desde el Génesis hasta el Apocalipsis a que no tengamos ídolos, a que los ídolos tienen que ser desechados. Ahora nosotros entendemos por ídolos imágenes, cuadros, lo entendemos, pero algo que nos falta ampliar en nuestro concepto es que también ídolos pueden ser objetos, cosas, personas que ocupan el lugar de Dios en nuestro corazón. Padre, muchas veces creyentes están haciendo cosas, comprando cosas, teniendo cosas, Señor, en sus vidas que atentan ante la grandeza de Dios. Y Padre Celestial, yo creo que es tiempo de reflexionar y entender que hay que romper con los ídolos en nuestros corazones. Hay que hacer un autoexamen, Señor. Te pido que el Espíritu Santo haga un examen en cada corazón y que todos podamos revisar nuestras vidas a la luz de tu palabra y entender, Señor, que hay que hacer a un lado los ídolos. Porque nadie puede servir a Dios y a los ídolos. Oh Padre, bendice a tu iglesia, porque Señor, ahora por causa de esta situación que estamos viviendo, no nos podemos reunir como siempre lo hacemos en el templo, pero estamos en tu presencia. Y te pido, Señor, que bendigas a mis hermanos, a mis hermanas, que tú puedas obrar en el cuerpo de ellos y de ellas si hay malestar físico. Padre, que no olvides, Señor, de que el pan nunca falte en las mesas
de que siempre haya lo necesario, Señor. Y Padre Celestial, ponemos a tu iglesia en tus manos, orando y confiando en el nombre y en el poder bendito de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Qué hermosa enseñanza que hemos recibido en esta mañana, hermano, hermana, ¿verdad? Y bueno, hermano, hermana, en estos tiempos de tribulación, tenemos que buscar a Dios. Muchas personas están buscando desesperadamente a sus ídolos. Pero usted recuerde aquel día cuando Cristo vino a su vida y recibió perdón y vida eterna. ¿Qué le parece si vamos a cantar este precioso himno? Años mi alma en vanidad vivió. Mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió. Oh, que en el Calvario sucumbió el Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí parece si oramos para terminar este tiempo tan precioso? Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Señor, sabemos y entendemos que en muchos lugares, no solamente en nuestro país, sino también en otros países, hay mucho dolor, mucha desesperación, mucha incertidumbre. Te rogamos, Padre, que muchas personas puedan, Señor, venir a los pies de Cristo, pero también muchos creyentes que se han apartado de ti, Señor, recurriendo increíblemente a ídolos, Señor, vuelvan a ti, Señor. Oh Dios amado, gracias porque en esta mañana tú has fortalecido nuestros corazones. Gracias porque en esta mañana tú nos has hablado claramente, Señor, y Padre, gracias por tu bendita palabra. Señor, rogamos una vez más por nuestro país, Señor, para que nos ayudes a juntos a vencer, Señor, este virus. Rogamos que tú pongas alto, Padre. Señor, que todos seamos solidarios. Y Padre, que no haya egoísmo, que no haya indiferencia contra las recomendaciones de las autoridades. Gracias te damos por este precioso tiempo. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Nos vemos, hermanos.
Nos vemos, cuídense.